de la asignatura Máquinas Eléctricas 2, específicamente con la unidad denominada máquinas síncronas. Este tema corresponde, digamos, a la continuación de lo que hemos venido trabajando en la asignatura. Acá específicamente tenemos lo referente a las máquinas síncronas, los generadores sincrónicos, y a su vez tienen una actividad correspondiente al segundo corte, que es un video educativo donde ustedes van a hablar acerca de los generadores sincrónicos y los generadores asincrónicos. Es decir, ¿qué se quiere en esa parte? Pues visualizar, digamos, que las diferencias, las ventajas de usar uno, las ventajas de usar el otro, la aplicación, ¿verdad? Los esquemas circuitales, en qué se diferencian, en qué pueden ser semejantes. Entonces, por lo tanto, pues es importante que ustedes revisen el material del aula virtual, pero también que investiguen para que así complementen la información y puedan adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles. Ok, en este corte ustedes deben realizar dos actividades. Una, que es un cuestionario, el cual está basado en el material que se les indica dicha actividad. Y la actividad 4, que es el video educativo. Ese video, la idea es que pueden elaborar su material de apoyo, ¿verdad? Máximo 13 minutos, con eso es suficiente para ustedes trabajarlo. Y de esta forma, pues ustedes lo publican en YouTube. Lo importante acá es que no lo vayan a publicar como privado. ¿Por qué? Porque si lo hacen privado, eso va a evitar que yo pueda calificarlo. Cuando ustedes hagan la publicación de su video, lo pueden dejar oculto y me envían el enlace para yo poder verlo y así calificarlo. Ok, vamos a enfocarnos, digamos, un poco acá en lo que serían los generadores sincrónicos. Una breve introducción, ya ustedes quizás han revisado este material, ya tienen mayor idea acerca de la parte de los generadores sincrónicos. ¿Qué son ellos? Ellos también son denominados alternadores. ¿Okay? Son máquinas sincrónicas que se utilizan para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica alterna. Los generadores sincrónicos, cuando operan solos o cuando operan conjuntamente con otros generadores, pues, digamos, esa es la información que se suministra en este material. De acá que podemos destacar. En un generador sincrónico se aplica una corriente continua al devanado del rotor. Esta a su vez produce un campo magnético, por lo que el rotor del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético rotacional dentro de la máquina. Este campo magnético rotacional induce un grupo trifásico de voltaje en los devanados del estator del generador. Acá tenemos lo que son, digamos, dos términos muy utilizados para describir los devanados de una máquina. Entonces aquí tenemos lo que son los devanados de campo y los devanados de armadura. En general, el término devanado de campo se aplica a los devanados que producen el campo magnético principal en la máquina. Y el término devanados de armadura se aplica a los devanados donde se induce el voltaje principal. En las máquinas sincrónicas, dichos devanados están sobre el rotor, de modo que los términos devanados del rotor y devanados de campo se usan indistintamente. De la misma manera, se han empleado los términos devanados estatóricos, haciendo referencia al estator, y devanados de armadura.
El rotor de un generador sincrónico es un gran electroimán. Los polos magnéticos del rotor pueden ser construidos salientes o no salientes. ¿Qué quiere decir saliente? Esto significa que está proyectado hacia afuera. Un polo saliente es un polo magnético que se proyecta hacia afuera de la superficie del rotor, mientras que un polo no saliente es un polo magnético construido al mismo nivel de la superficie del rotor. A continuación, ustedes pueden visualizar en algunas imágenes que muestran el material a qué hacen referencia. Entonces tenemos vista de punta de un rotor de polos no salientes en una máquina sincrónica, y está también lo que sería la vista lateral del rotor de polos no salientes. Se vean la configuración, cómo se ve de punta y cómo se ve en forma lateral. De igual forma, se nos muestran, digamos, otras imágenes para que ustedes puedan ir visualizando lo que es la parte del rotor de 6 polos salientes en una máquina sincrónica, o un rotor de máquina sincrónica de 8 polos salientes. Debe suministrarse una corriente continua al circuito de campo del rotor. ¿Por qué? Puesto que el rotor está girando. Se requiere un arreglo especial para entregar potencia continua a sus devanados de campo. Existen dos formas comunes de suministrar esta potencia continua. La primera es suministrar la potencia DC desde una fuente DC externa al rotor por medio de anillos rozantes. Y escobillas. Y la segunda forma es suministrar la potencia continua desde una fuente DC especial montada directamente en el eje del generador sincrónico. ¿Qué son los anillos rozantes? Son unos anillos metálicos que circundan el eje de la máquina, pero se encuentran aislados de él. Un extremo del devanado del rotor DC está unido a cada uno de los dos anillos rozantes colocados sobre el eje de la máquina sincrónica, y una escobilla estacionaria se desliza sobre cada anillo rozante. Si nos piden una definición de qué es escobilla, pues es un bloque de un compuesto de carbón grafitado que conduce la electricidad libremente y tiene muy baja fricción para no desgastarse con el anillo rozante. Los anillos rozantes y las escobillas crean algunos problemas cuando se utilizan para suministrar potencia continua a los devanados de campo de la máquina sincrónica, pues exigen más mantenimiento en la máquina, ya que se deben revisar con regularidad las escobillas debido a su desgaste. Es bueno destacar que en generadores y motores grandes se utiliza excitadores o excitatrices sin escobillas para suministrar la corriente de campo DC a la máquina. Un excitador sin escobillas es un generador alterno pequeño cuyo circuito de campo está montado en el estator y su circuito de armadura está montado sobre el eje del rotor. Ok, luego de ya haber chequeado, digamos, este bosquejo del contenido, pues veamos un poco a qué hace referencia la actividad del video educativo. Ustedes se van a encargar de complementar el contenido que se les está dando en el aula virtual, y posteriormente pues preparan su material de apoyo para el video educativo. En la parte de los videos, ustedes no es que se tienen que memorizar toda la información. Allí lo que se requiere es que ustedes
identifiquen, ¿verdad?, los puntos más importantes, elaboran su material de apoyo y lo complementan pues con algunas imágenes que correspondan. Si es necesario incorporar fórmulas para calcular algún parámetro, lo hacen, ¿ok? De modo de que puedan tener, digamos, la facilidad de mostrar la información que se les está solicitando. Fíjense, el video educativo consta sobre los generadores síncronos y los generadores asíncronos. ¿Qué deberían hacer ustedes de ellos? Pues buscar lo que es la parte de la definición, cómo se define cada uno de ellos, incorporan su imagen, qué ventajas tiene uno, qué desventajas tiene el otro, en qué se diferencian, hacen su explicación, publican el video. Es importante que la cuenta sea de ustedes, se presentan al inicio y lo narran con su propia voz. Entonces está en cualquiera de esas dos plataformas que les estoy señalando allí para su publicación. Ya saben, no lo vayan a colocar como privado, ¿ok? Deben colocarlo, por favor, que puede ser oculto, y copian correctamente el enlace que me van a adjuntar en este espacio de entrega, o si lo desean público, pero privado no, porque eso no me va a dejar verlo ni calificarlo.